Bueno, pues abordamos ya esta segunda parte de 8 Magas y León. Enseguida vamos a ejercitar nuestro cuerpo con Sergio Muela, pero hay otra parte fundamental, muy importante, de nosotros mismos, que enseguida vamos a darle el protagonismo que merece. Porque vamos a hablar de un tema que nos afecta más de lo que pensamos, la inteligencia artificial y cómo está cambiando nuestras vidas. La IA nos facilita muchas tareas, pero también abre la puerta a problemas muy serios, como por ejemplo el uso ilegítimo de nuestra identidad, especialmente de algo tan personal como es nuestra voz, esta maravillosa herramienta. Imagina, por ejemplo, que alguien pudiera replicar tu voz para suplantarte, para engañarte o incluso estafarte. Es una amenaza que ya estamos viviendo en primera persona, en primera línea, muchos de los profesionales de la voz, locutores o, por ejemplo, también actores de doblaje. Y para hablarnos de este asunto, tenemos con nosotros a un auténtico experto en locución y defensor de la humanidad de la voz. Ángel Morón, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, encantado de saludarte, Emma. Un placer estar Bienvenido contigo a y 8 con tu Magas y audiencia. León. Muchas gracias. Bueno, tú llevas años, muchos años trabajando con algo tan único como es la voz humana, que es una de las herramientas más poderosas y humanas, recalco, humanas que tenemos. Eso es fundamental, lo vamos a repetir y tú además lo repites en múltiples ocasiones. Tú desde muy pequeño sentiste pasión por la comunicación, estudiaste periodismo, pero finalmente decidiste dejar de lado el periodismo de alguna manera y dedicarte a la locución profesional, dedicarte al doblaje. Tu trayectoria profesional es muy, muy amplia, pero no quiero que me escuchen a mí, quiero que te escuchen a ti. Mira. Con la nueva función de enchufar y cargar, puedo guardar hasta 5 contratos distintos en mi coche y cambiar fácilmente entre ellos según lo necesite. Yo solía ser un gato. Todos los días lo mismo. ¿Por qué tengo que hacerme otra revisión tan pronto después de Navidad? De repente me ha entrado mucho calor. ¿Le pasa a alguien más? No. La Junta, joder, está paranoica. No voy a palmarla antes de elegir a un sucesor. Y entonces se me ocurrió, ¿por qué ser tan gato? ¿Por qué no ser un poco más perro? A ver, Samu, escúchame bien, hijo. Mientras vivas aquí, bajo este techo, tú seguirás mis reglas, ¿queda claro? Ahora te vas a sentar y vas a estudiar. En nuestras diferencias encontramos nuestras similitudes. Tu nariz es para ti lo que para Francer III podría ser su ano. ¿No os habéis fijado en que el comandante toca desautorizado al capitán? En serio, colega, me dejaste sin palabras. Ya estoy deseando escuchar tu próxima canción. Exacto. Y estando al lado del capitán, seré la opción más lógica como nuevo número 1. En julio, Empiezas bien. más acción, más novedades. Esta es la parte en la que me apuñalan. Un mes más, mucho más en Neox. Bueno, esto es tan solo un ejemplo de todos los trabajos que has llevado a cabo, cómo modulas la voz, cómo la cambias, cómo transmites esa humanidad. Incluso también locutando y doblando a dibujos animados, Ángel. Bueno, siempre muchas gracias por este reportaje, este montaje que habéis hecho con algunos de mis trabajos. La verdad es que, como decía, siempre he sentido pasión por la voz, por la comunicación. Empecé como periodista, pero tenía ese sueño de ser un artista, si podemos decirlo así, de la voz, de poner voz en, pues eso, lo que hemos visto en televisión, doblando a personajes de cine o de televisión y poniendo voz en publicidad. Eh, Ese sueño lo encontré trabajando duro y viniendo a la capital, a Madrid, y formándome en algún curso de doblaje, con algún curso de locución, me formé un poco en la técnica también, y luego evidentemente que hay que poner mucho de uno mismo y ser también quizá un poco autodidacta, ¿no? Chupar ciencia de lo que escuchaba, que me gustaba, lo que oía y me gustaba, pues intentaba aplicarlo con mi tesitura de voz, y poco a poco pues vas creciendo, vas conformando tu propio talento creativo en el mundo de la voz y al final consigues, pues eso, tocar el instrumento que es tu voz. Yo siempre digo en todas mis clases que todos tenemos un violín por voz. Hay violines que suenan muy bien de partida. Siempre digo, el Stradivarius es el mejor violín. Yo puedo que tenga un buen violín. Tengo esa suerte. Pero también digo que puedes tener un gran violín, un gran instrumento por cuerdas vocales. La naturaleza te ha dotado de unas cuerdas vocales y de una capacidad importante, ¿no? Suenas bien de partida, pero hay que saber tocar el instrumento.
Y esto es la parte técnica que, que hay que trabajar con cierta intensidad, con tenacidad, con perseverancia. Es decir, ser un virtuoso del violín lleva su tiempo. Esto cuando me dicen, oye, esto de que vayas a un sitio, grabas una locución, una publicidad y te dan dinero y te pagan muy bien. Oye, y en un ratito, y siempre respondes, oye, no es fácil. O sea, llevo toda mi vida preparándome para poder hacer ese trabajo en 10 minutos, o en 15, o en 20. Y como tú acabas de decir, dando forma también a tu propia identidad, a tu propia voz, algo que está en peligro. Ahora vamos a verlo. Has hablado de la técnica, una técnica que quieres compartir con el resto del mundo, el resto de los leoneses en este caso. También vamos a hablar de eso a continuación. Porque, ¿por qué está aquí con nosotros Ángel? Bueno, pues está aquí porque... yo lo conocí hace unos meses, fue mi profesor de locución online, todavía no nos conocemos de manera personal, ¿no? Pues no, No nos no. hemos abrazado ni achuchado, pero yo en el momento en el que le escuché, le conocí y sobre todo todos los conocimientos que él tiene, cómo los traslada, incluso es capaz de trasladarlos a través de la pequeña pantalla de internet, de la pequeñita cámara. Dije, bueno, pues este hombre yo tengo que trabajar con él tiene que enseñarme las maravillosas técnicas de la locución e incluso del doblaje, que me fascina. Pero estamos viviendo un grave problema, Ángel, porque es verdad que la inteligencia artificial nos está facilitando, es una herramienta muy versátil, es una herramienta que nos está ayudando mucho a automatizar ciertas tareas que nos puede llevar mucho tiempo, pero también está suponiendo una amenaza para profesionales del sector, como por ejemplo el sector de la locución o del doblaje. ¿En qué medida se puede sustituir, se puede suplantar una voz simplemente haciendo así, con un clic? Bueno, ya hay aplicaciones, Emma, hay aplicaciones que lo consiguen con un registro de voz corto, de unos segundos apenas, ya consiguen emular tu voz, clonarla con bastante fidelidad. Y son aplicaciones que están realmente al alcance de cualquiera. No hace falta ser muy técnico en la materia, porque haciendo una búsqueda por internet puedes dar con aplicaciones que además tienen una opción gratuita, o sea que no tienen que soltar ni un duro, ¿sabes? Ni un euro, y ya puedes empezar a jugar, a trastear con este tipo de aplicaciones, ¿no? Hoy en día la inteligencia artificial está llegando a ese punto de saber clonar con bastante, como digo, fidelidad. Otra cosa es que te dé el punto de veracidad o de realismo, ¿no? A mí me han clonado la voz, me la han emulado a raíz de una campaña de publicidad que hice con cierta notoriedad y me enteré porque alguien me hizo llegar una captura de una cuenta de una red social y me dicen, oye, este eres tú. Y claro, yo lo oí y no daba crédito. Digo, no, me identifiqué, dije, pero si esta es mi voz. Pero Y esto yo yo no lo he hecho. era consciente de que ese texto yo no lo había abordado jamás, ¿no? Y claro, yo noté que me han emulado la voz. Yo notaba alguna cosa que, en fin, alguna cadencia que no era del todo la mía realmente, pero para cualquier otra persona que me conoce, me oye esa clonación y le pasa y se cree que le da veracidad, ¿no? Entonces, claro, el riesgo es absoluto, porque estamos en riesgo no solo los profesionales de la voz o del doblaje, sino cualquier ser humano. Porque tú tienes una voz que tiene un registro, que está grabada en algún lugar, alguien la coge y pueden intentar estafar a algún familiar tuyo haciendo una estafa, pues eso, poniendo una voz clonada y diciendo, necesito ayuda, soy Emma, necesito ayuda, ingrésame tanto porque me he quedado tirada, en fin, ese tipo de estafas, ¿no? Bueno, ya lo Y estamos viendo en algunos informativos a nivel nacional, ya se están dando este tipo de casos. No sé si esto se puede denunciar, si estamos amparados bajo alguna ley o estamos totalmente vulnerables. ¿Somos vulnerables ante este tipo de amenazas, de bueno, peligros? somos vulnerables, efectivamente, y lo que hay es que denunciar. Claro, ahí se puede hacer una demanda civil contra el uso ilegítimo de tu voz, ¿eh? La voz está protegida por la Constitución. En el artículo 18 de la Constitución está recogida y, bueno, porque ese artículo garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y la voz es un rasgo de la personalidad, por tanto está amparada por la Constitución. Y además también se puede considerar un dato personal, por tanto también está amparada por la ley de protección de datos. Con lo cual se pueden ejercer acciones judiciales, acciones legales contra aquella persona o empresa que utilice fraudulentamente tu voz o haga una clonación de tu voz. O sea, es decir, no que coja tu voz
real y la use sin tu autorización. No, no, es que ha cogido tu registro de voz, lo ha emulado y lo ha utilizado para un fin, el que sea. Un fin comercial, un fin para hacer una broma. Bueno, eso, por ejemplo, está hoy muy a la orden del día. Hay un montón de cuentas que están utilizando las voces de los políticos para hacer gracias. Y escuchamos a los líderes políticos hablando de una forma que, claro, como dicen barrabasadas, dices, esto es la IA, pero lo escuchas y dices, pero si son ellos. Entonces, yo creo que efectivamente hay que acotar el terreno de juego y hay que, digamos que, bueno, perseguir un poco este tipo de actividades, porque, hombre, yo no creo que a nadie le haga gracia que jueguen con su voz, ¿no? O con su imagen. Aparte, no solo se está, antes lo decías, nos puede afectar a todos, pero es que se está dejando sin trabajo a muchos profesionales que vivís de esto, ¿no? Locutores, decíamos antes, dobladores, las personas que hacen audiolibros, los traductores de idiomas, escritores, guionistas también, es decir, ojo con la inteligencia artificial, en algún momento lo trataremos más a fondo aquí en el programa, pero es una herramienta de doble filo, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado. Bueno, ya en Europa, Europa ha sido pionera en cuanto a la legislación, porque ya hay una ley que tiene que ver con la inteligencia artificial, una ley que yo creo que busca sobre todo la seguridad de la gente, ¿no? Pero es verdad que todavía queda ver cómo se aplica esa ley para evitar las actividades fraudulentas o ilegítimas con el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Es verdad que ha irrumpido en el sector profesional de la voz y que está quitando cierto trabajo, porque es verdad que un trabajo con una voz humana cuesta X y con la inteligencia artificial la aplicación te lo da en una versión gratuita por 0. Entonces, por una opción económica, pues hay gente que puede decir, pues me voy a la IA. La IA, todavía, por lo menos en castellano, yo no estoy viendo que te dé una fidelidad absoluta. Yo creo que está más trabajada en inglés. La IA se entrena con las voces humanas. Entonces, ¿qué ha pasado? Que durante un tiempo se ha entrenado a la IA sin la autorización de los profesionales de la voz. Entonces, esto, a raíz de un movimiento sindical del sector del doblaje en España y que ha sabido aglutinar a otras asociaciones de Europa y de Latinoamérica, se ha conseguido, digamos, poner coto a esto, pararlo y hacer que las productoras se avengan a firmar cláusulas en las que manifiestan que no van a usar los registros de voz de los trabajos para entrenar a la inteligencia artificial. Entonces, es un avance. Se ha puesto un freno a este entrenamiento de la IA. Y algo es algo. Esa es una de las maneras en las que se puede contrarrestar los efectos negativos de la inteligencia artificial, pero tú en este caso, ¿qué estás haciendo para combatirlo? Porque hay que seguir trabajando, ¿no? Bueno, yo lo que hago es reivindicar la humanidad de la voz. Yo siempre me estoy sosteniendo que la IA, por mucho que se entrene, no va a ser capaz de dar los 1001 matices que puede dar la voz humana en tiempo real. Es decir, yo soy capaz de dar 1000 inflexiones, 1000 matices, 1000 intenciones, que la IA, por muy entrenada que esté, no lo va a hacer de forma espontánea como lo puedo hacer yo, ¿no? Entonces, lo que nos hace humanos es la capacidad de hablar, la capacidad de transmitir emociones. Y la inteligencia artificial no deja de ser una máquina entrenada por seres humanos, muy bien, pero será una máquina. Entonces, ya digo, se conseguirá una fidelidad maravillosa y cada día sonarán mejor, pero ese punto espontáneo de la comunicación oral humana no te lo va a dar la inteligencia artificial. Y yo hago desde mi parcela, hago una reivindicación de la humanidad de la voz. Entonces, ¿qué hago? Pues imparto formaciones, como tú sabes, y ahora estoy desarrollando un proyecto online muy ilusionante, que a ver si sale bien. Y bueno, que el propósito es ese, el adiestrar a la gente para que maneje mejor su voz y sea capaz de comunicar más eficazmente con su voz, ¿no? Es la forma de luchar contra la IA, si quieres. Esa herramienta poderosa y única. Es importante que entréis en angelmoron.es, vais a tener la información aquí abajo, para que os informéis de su curso, de ese método N y el gimnasio de la voz online, cursos online, metodología online para aprender, para mejorar, para hablar muchísimo mejor. También tiene un canal de YouTube donde podéis ver todos sus trabajos, porque la voz hay que ejercitarla de manera constante, hay que cuidarla, hay que hidratarla. Tenemos que tenerla en cuenta, no debemos olvidarla. En eso eres una experta, según creo. Tú te cuidas mucho con la voz y tienes algún remedio casi milagroso, ¿no? Una hierba que me has contado que es fantástica. Tengo un remedio que es fundamental, que me decías que no la conocías, no la conoce mucha gente, pero se llama
la hierba del cantor. Es el erísimo, es una hierba que se compra en un herbolario, tú te haces una infusión y yo siempre que estoy acatarrada o que tengo mala voz, que tengo afonía, disfonía, lo que sea, que me empieza a picar un poquito la garganta, siempre me tomo erísimo. Lo hay además en diferentes formatos, tanto en una infusión como en gotitas en el agua que tú te tomas día tras día o en pastillita. Yo normalmente lo hago con líquido, así me hidrato también la garganta mientras bebo agua. Y te puedo asegurar que es mano de santo y de repente te sale una voz, Ángel, increíble. Pero Muy hay armónica. que trabajarla y hay que ir al gimnasio de la voz también, importante. Bueno, muchas gracias, Emma, muchas gracias. Ángel. Tomaré nota de tu remedio, tomaré nota. Ya me contarás. Sobre Sí. todo en esos momentos en los que estás también acatarrado y te pica la garganta, fundamental, aunque tú te la cuidas muy bien. Bueno, hago lo que puedo. Ángel, muchísimas gracias por inspirarnos y también por recordarnos que la voz humana sigue siendo algo único y seguirá siendo algo único siempre. Gracias. Así es. Gracias a ti. Un saludo. Un besazo, amigo. Adiós. Adiós, chao, chao.